Muy bien, seguimos en stock disponible por Vía X, por la libre expresión y con los temas necesarios para entender el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Y para entender el Chile también hay que viajar por el mundo, pero como estamos en pandemia, viajamos con Hassan Akram y el mundo, según Akram. ¡Tada! Bienvenido, Hassan. ¿Dónde vamos a volar? Ya, vamos a ir a otro conflicto bélico. ¿Ya? Que ya antes habíamos hablado del conflicto fronterizo entre la China y la India, ¿cierto? Claro. Y ahora vamos a hablar de otro conflicto. Exactamente, frente a frente, no entre personas, sino entre países. Muy bien. Y ahora entre China, otra vez, pero con Estados Unidos. Muy bien. La dos economías más grandes del mundo. Que entonces tenemos el frente a frente. Ahí está, viste que estamos muy modernos. Sí. Es un conflicto noventero. Viajando, ¿eh? Esto, el equipo creativo dijo cómo lo presentamos y salió esto. Estamos muy creativos. Es que en verano uno se pone creativo. Por supuesto. Las dos potencias más importantes encontradas muy fuertemente dicen que esta es la nueva guerra fría que hay y sobre todo, bueno, todo lo que significó el gobierno de Donald Trump, ¿no? Y cómo se enfrentó directamente a China. Sí, Donald Trump fue la persona que puso China al final en el tapete como el tema más urgente e importante para Estados Unidos. El enfrentamiento con el coronavirus no ha dejado de hablar del China-virus. Acusó a los chinos casi de intencionalmente crear la pandemia para perjudicar a Estados Unidos, como si los chinos no hubieran sido perjudicados también. Exacto. Una cuestión ridícula, pero es algo muy elocuente a la hora de entender la lógica de enfrentamiento de Donald Trump. Escuchemos esas declaraciones, ¿no?, que hizo Donald Trump mientras era presidente para entender cómo se fueron distanciando entonces estas dos grandes superpotencias, sobre todo en el último tiempo. El señor Donald Trump. As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world. China condemned my travel ban on their country, even as they canceled domestic flights and locked citizens in their homes. The Chinese government and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission. Bueno, en su estilo ya Sí. metió a todo en un saco, hasta la OMS. Bueno, Biden volvió a la OMS. Sí, son todos dichos bastante ridículos de parte de Trump. Es cierto que China tenía una cuarentena interna porque pensaban que habían identificado los focos de la enfermedad y los estaban aislando por eso y dejando el transporte en otras partes que pensaban no estaban afectados. Se equivocaron, pero todo el mundo se equivocó en ese sentido porque es un virus nuevo. Y al final cuando Donald Trump cerró las fronteras, ya fue demasiado tarde, porque habían focos de conflicto, focos de infección en Europa ya. Y al final llegó a Estados Unidos no por China, sino primero llegó a Europa y de Europa llegó a China. Entonces, al final, todo el discurso es falso, de que no hay una conspiración, sino una incertidumbre, una falta de control producto de esa incertidumbre. Akram, ¿por qué entonces hay que entender esta frente a frente y cómo lo visualizas tú para el día de hoy, ¿no? Porque son dos potencias además que viven unas de otras, ¿no? Entre ellos. Bueno, es que no es un conflicto militar en este momento, pero estamos hablando de China, el país con el ejército más grande del mundo, también es la población más grande del mundo, Estados Unidos, que es el tercer país más grande del mundo, que también tiene el tercer ejército más grande del mundo, pero ojo, tiene el presupuesto militar que es más grande que los otros 10 países que lo siguen en el ranking. Entonces, en términos militares, tenemos dos países que están súper enfrentados en una especie de guerra fría. Y esa guerra fría se da por una dinámica económica principalmente. Perfecto. Que el gran conflicto que ha tenido esos dos países es que China está entrando a la economía mundial y desafiando a Estados Unidos en sus monopolios de propiedad intelectual, en las cosas de alta tecnología, de una forma que amenaza directamente al país. Y por eso Joe Biden no ha cambiado tanto las políticas de Donald Trump. Sí, es un punto que todo el mundo pensó que con la llegada de Biden iban a normalizar las relaciones. Y Biden dice, yo no creo que sea necesario un conflicto con China, pero sí tiene que haber una fuerte competencia, una competencia extrema.
Ahí tenemos a Biden con el presidente chino, Xi Jinping, donde Biden ha tenido palabras duras también. Ha dicho que no es un demócrata, o sea, bueno, obviamente, pero que lo diga Biden, ¿no? Lo no dijo tiene muy fuerte. ni un solo hueso democrático, dice. Exactamente. Dice Biden sobre Xi Jinping. No, Biden volvió con una intensidad, porque al final todos pensaron que iban a normalizar tener un discurso más blando, y muy por el contrario, Biden está manteniendo la lógica del conflicto con China solamente con otra estrategia. En vez de ser un país aislacionista, Estados Unidos salió efectivamente de la OMS, al final estaba haciendo sabotaje con la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que tiene un sistema de resolución de disputas comerciales. ¿Ya? Y ellos tenían entonces que nombrar jueces a ese sistema, y Estados Unidos simplemente dijo, nosotros no vamos a nombrar más jueces al sistema, y se trancó completamente. Entonces, en vez de eso, Biden va por el camino multilateral de meterse otra vez en la OMS, la Organización Mundial de Salud. Van a empezar a nombrar jueces, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, pero lo van a hacer para aislar a China. No es que han cambiado la meta, solamente la estrategia. Ahora, así como Estados Unidos, tú dices, se prepara militarmente, ¿no? China también ha estado conquistando a Estados Unidos de manera mucho más inteligente a través de la economía, ¿no? Hay un documental, se los recomiendo, que lo vean en sus casas, se llama American Factory, que es una empresa china que se llega a instalar en el corazón, en el emblema de Estados Unidos, que era su industria automotriz. Y es una empresa china que llega a hacer parabrisas para automóviles, y es notable. Ahí estamos viendo el tráiler y llega este chino poderosísimo con esta empresa que también es estatal, ¿no? El sindicato chino de esta empresa lo maneja el Estado, y llega a poner sus leyes chinas a Estados Unidos. Y no, por ejemplo, no le gustan los sindicatos a este chino en Estados Unidos. No le gustan las leyes laborales tampoco de Estados Unidos, son mucho más drásticos. Y ahí está, que es todo un personaje, ahí está el dueño de la empresa, y ahí hay un senador que habla en contra de esto, en fin. Pero es muy interesante para ver cómo los chinos se ganó este premio. Es un gran documental para entender cómo se está posicionando China desde el corazón de Estados Unidos. Y ese documental es tan bueno porque describe súper bien lo que está pasando en una zona muy específica de Estados Unidos, el famoso cinturón oxidado. Claro. ¿Vemos el mapa? Vamos con el mapa. mapa. Veo que vienes con el puntero, profesor. Exactamente, me regalaron incluso el puntero. Ya bien, estamos está el mapa de Estados Unidos, aquí está el cinturón oxidado. Ahí están esos estados donde antes había mucha industria pesada, minería, sobre todo minas de carbón, también la industria automotriz. Claro. Y todo eso ha desaparecido en los últimos años. De Chicago, donde nace el blues de Chicago. Exactamente, ahí está Illinois, donde está Chicago. Hagamos un acercamiento ahora que tenemos el mapa para ver bien el cinturón oxidado, ¿no? Que se le llama, me imagino, porque ya no se está produciendo como antes, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Exactamente, ya, aquí están. Esto es el famoso lago de Michigan, aquí está Chicago, y esto en rojo es la zona del cinturón oxidado, que al final son las fábricas de la industria siderúrgica también, y todo oxidado porque, como bien dijiste, no se está ocupando las fábricas. Perdón, los grandes imperios, las grandes fortunas como Rockefeller nacen en este cinturón. Es muy histórico, muy iconoclasta además para lo que es el concepto de la fortuna americana, ¿no? Del American Way. Exactamente, el sueño americano nace en esta parte, es la industrialización del país, que al final lo que permitió a Estados Unidos llegar a ser el primer país del mundo de sobrepasar a Gran Bretaña fue la industrialización de esta zona. Lo interesante de todo este tema es lo político y lo económico. Hay un debate, o más bien hubo un debate acerca de las causas de la desindustrialización, del alto desempleo, el deterioro económico de esta zona. Y en los 90 los economistas dijeron que eso no era un tema de la globalización. No tenía nada que ver con China. Perfecto. Que el problema fue el cambio tecnológico que hizo que no fuera necesario todas esas grandes fábricas con tanto empleo sindicalizado y todos los temas. Eso fue la excusa de muchos economistas, incluso demócratas, que al final los liberales. Un poco como en Chile, fue la centroizquierda, los nuevos demócratas, el concertacionismo estadounidense, si quiere, los adictos a los tratados de libre comercio, a la globalización con China. Perfecto. Y ellos negaron que la destrucción de esta zona tenía que ver con China. ¿Desprotegieron entonces desprotegieron completamente. Y al final, lo que se reconoce hoy día, los mismos que hablaban del cambio tecnológico como la explicación del deterioro industrial, es que ellos se equivocaron. Los datos que tenemos hoy día indican que no. La globalización, el comercio con China tuvo un efecto muy importante en el cierre de las fábricas que al final se trasladaron
a la misma China. Dice este documental que a fines de los 90, como tú bien lo explicas ahí, profesor, vino la crisis, esta gran crisis de los 90, quebraron todas las empresas automotrices y vienen los chinos e instalan sus propias empresas y dan trabajo a los estadounidenses. Exactamente. Detroit es el centro de la industria automotriz ahí en Michigan. Eso es simbólico de todo el trabajo formal de esa parte. Ya. Ahora, el cambio político en eso es muy importante. Ya. Porque ganó Donald Trump producto precisamente de lo que ocurrió en esas zonas. En Ya. Wisconsin, que se ve ahí. Que es más lechera Ya. esa zona. Exactamente, pero tiene una parte que es del cinturón oxidado también. Claro. De Michigan y de Pensilvania. Perfecto. Esos son 3 estados que, sobre todo Wisconsin y Michigan, son estados tradicionalmente demócratas. Pero mira, son más no liberales. votaron por Clinton. Votaron por Donald Trump, producto precisamente de la rabia que existe Claro. con China y con la defensa que hizo el Partido Demócrata con el tema de la industrialización de China. Perfecto. Donald, estos son los llamados también estados bisagras, que pueden estar por un lado u otro. Pensilvania, por ejemplo... Pensilvania es un estado bisagra, pero honestamente Michigan y Wisconsin son tradicionalmente siempre demócratas. fueron más liberales, claro. Por eso es tan curioso que pudo ganar Trump en esas zonas. Porque Trump dijo, voy a proteger la economía y voy a proteger la de los chinos y así revitalizar la industria nacional estadounidense. Exactamente. Y ahora, 2020 más bien, en la elección, Biden logró ganar Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Ya. Y, curiosamente, ahora va en contra de China. O sea, ha cambiado la política estadounidense en términos de su posición frente a la relación comercial con China. En los 90, yo me acuerdo que yo estaba en la universidad estudiando estos temas y yo tenía esa actitud que, ojo, que hay un problema con la globalización porque está destruyendo el empleo sindicalizado. Y todos nuestros profesores decían, no, eso es de la ultraizquierda, ustedes no entienden nada, es un tema de cambio tecnológico nomás. Y lo que hoy día vemos es que ha llegado a ser la posición convencional, que no, que la globalización sí tiene efectos muy complejos en la destrucción de empleos sindicalizados. En la dictadura en Chile, como estrategia, destruyó la industria chilena también para así terminar con los sindicatos que eran obviamente más de izquierda, ¿no? Terminó también con los cordones industriales que hubo acá en Chile. A mí me gusta siempre citar la teleserie de los 80. Porque en la primera temporada Juan Herrera pierde su trabajo Exacto. en Textiles Nacionales y luego encuentra pega, pero ¿haciendo qué? Trabajando Siendo como... empleado. Pero vendedor de ropa importada. Exacto. Porque Exacto. eso es, la importación de ropa barata reemplaza la producción nacional. Hay una canción de Los Prisioneros que se llama Mueva las Industrias. Esa canción la hizo González en homenaje al papá de Miguel Tapia, que trabajaba en estas empresas que quebraron también a principios de los 80, ¿no? 81, 82. También porque se abren las fronteras, como está ocurriendo en Estados Unidos, y llegan las importaciones más baratas y quiebran todas las empresas nacionales, en el fondo. Ahora, hay un punto interesante en términos de cuáles son los beneficios, o más bien quiénes son los beneficiados de todo eso. Porque durante los 90 los que más estaban sufriendo fueron los trabajadores que perdieron sus trabajos bien pagados, sindicalizados. Perfecto. Pero las empresas que pusieron sus fábricas en China estaban generando grandes utilidades. Entonces, la defensa de parte del Partido Demócrata y del Partido Republicano a la industrialización de China es que eso nos está beneficiando. ¿A quiénes? A la élite estadounidense. Pero hoy día, ¿por qué han cambiado de posición? Porque hoy día China, que muy inteligentemente aceptó la inversión estadounidense, pero de forma estratégica, asegurando la transferencia tecnológica. Llegaban las fábricas y los chinos se aseguraron que la tecnología llegaba no solamente a sus trabajadores, sino a empresas chinas también. Y ahora están furiosas las empresas estadounidenses y entonces se genera el conflicto. Tenemos entonces a China de manera muy astuta, ¿no? Muy inteligente, además, muy estratégica, como buenos chinos pensando a largo plazo, de conquistar Estados Unidos dentro de las leyes de Estados Unidos del libre comercio. Están instalados con tecnología en la costa oeste, pero también se están instalando fuertemente en el cinturón oxidado, ¿no? En el emblema de la industrialización estadounidense. Pero esto puede llegar también a conflictos bélicos. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en el mar meridional y los conflictos con China ahí en el Océano Pacífico? Ya, creo que tenemos que volver al mapa. Vamos para a volver entender con el mapa. dónde está este lugar. Ya. Aquí estamos otra vez para entender. Está la India, está la China, los dos grandes países del mundo. Eso es Asia. Ahí abajo está Australia. Para que estemos claros con dónde estamos en Asia. ¿Ya? Ese cuadradito rojo. Sí,
justo en el medio, ¿Ya? un poco al lado de Vietnam, al lado de Filipinas, Indonesia, está el mar China Meridional. Perfecto. Vamos a ir más cerca con el próximo mapa. Acercamiento electrónico, como le decía el Zoom deportivo. Exactamente. Muy bien. Oye, Aquí ahí estamos, el mismo mapa, el mismo tema del mar, y ahí se ve el conflicto en términos territoriales, porque China dice que toda esta zona que está en la línea roja, ¿Ya? Esta es lo que ellos dicen es parte de su territorio. Chuta. ¿Ya? Quieren Pero controlar toda esta parte. Hay muchas islas entre medio que son propiedad de Estados Unidos también, ¿no? No, estas islas son propiedad de China. Y ni siquiera son islas, son de coral. Y China ha estado reclamando del mar ese territorio y construyen islas artificiales. Disculpa, lo que quiere decir que también Estados Unidos tiene una presencia importante en mar con muchos puntos y bases navales también. Exactamente. Conquistadas después durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las islas de Paracelso y las islas Spratly son las dos islas que construyeron artificialmente las Fuerzas Armadas de China para instalar sus bases militares para tratar de controlar este espacio. ¿Cómo se construye una isla artificial? Porque son de coral, entonces ponen así arena. Importan arena y ponen más. Mira, ahí hay una isla artificial, es impresionante, le ponen hasta árboles. Esta es una isla artificial construida por China para usarlas como bases militares. Eso me imagino que es lo que quieren ellos, ¿no? Y ahí se ve... Y viven personas, hay algunas que tienen pequeñas localidades. Entonces viven personas que al final tienen que comer y todo importado desde China. Es una inversión enorme. Increíble. Y solamente para tener presencia en el territorio. Porque al final, en el comercio global, ¿cierto? Un 80% de los bienes y servicios se trazan por mar. El transporte marítimo es fundamental. 80% es por mar y de eso un tercio pasa por el mar China Meridional. Ya. Es increíblemente importante esa zona para la economía china. Porque claro, construyeron una muralla de más de 3.000 kilómetros hace no sé cuántos siglos y no van a poder construir unas islas artificiales sobre los corales. Imagina el daño ecológico, bueno, por eso le importa nada, ¿no? Sí, al final lo que estamos tratando de evitar es una tercera guerra mundial. Esto es probablemente la zona de mayor preocupación. Ya. Porque ahí los chinos dicen que todo el territorio es de ellos y estos otros países, Malasia, Vietnam, Filipinas, Brunei, dice que parte del mar son de ellos y sus reclamos territoriales están siendo apoyados por Estados Unidos. Y ahí está entonces la presencia militar estadounidense con sus portaaviones, con los barcos que pasan constantemente para tratar de limitar la influencia china en la zona. Claro, hay países más cercanos a Estados Unidos que están ahí como Filipinas, como Japón, también que tienen mucho conflicto con China, ¿no? Por lo que tú estás diciendo acá, ¿no? Este conflicto. Precisamente. Y además que hay una historia muy compleja entre Japón y China porque invadieron la Segunda Guerra Mundial. Manchuria, de todo lo que han hecho ahí. El exterminio japonés en China fue importante. Brutal. Sí, todavía hay un conflicto por la historia y cómo se cuentan en los colegios ese tema. Exacto. La violación en masa que hicieron los japoneses en la ciudad de Nanjing es un tema que en Japón casi no se enseña o se trata de exculpar de cierta forma. Entonces, esta zona tiene muchos conflictos históricos, culturales y ahora económicos, con la presencia de Estados Unidos tratando de mantener su influencia. Hay que entender una cosita, que China sigue siendo un país tradicional, un poco como Rusia, en el sentido que no son imperialistas, no quieren dominar el mundo, sino quieren proteger sus fronteras. Todos los conflictos de China con otros países, como con la India que vimos antes, con el conflicto con Tíbet, con Xinjiang y ahora con el mar meridional, todo tiene que ver con proteger sus fronteras. No tiene una preocupación global como sí tiene Estados Unidos, que está tratando de mantener su influencia a nivel de todo el globo. ¿Qué pasa con Chile, no? Chile históricamente ha sido el patio trasero de Estados Unidos como parte de Latinoamérica. Bueno, no han manejado la política eternamente, no me dieron un golpe de Estado, pero tenemos relaciones comerciales con Estados Unidos también centenarias. Pero también, ahora importantemente, con China. ¿Cómo se ve Chile metido en esta disputa y cómo son los tratados también que hay y el TPP-11 entre medio, ¿no? Si uno mira los últimos 10 años, Chile tiene como su primer socio comercial a China, que compra muchísimo cobre. Entonces, nuestro socio estratégico más importante es China, pero número 2 es Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos potencialmente un problema, pero también, creo yo, una oportunidad, porque nuestros dos socios comerciales están peleando fuertemente y quieren extender su influencia. Entonces, Chile, un país chiquitito, que al final tiene que
mediar entre ese tremendo conflicto, tiene la oportunidad de decir a esos dos gigantes quién me ofrece mejores condiciones. ¿Y en qué sentido mejores condiciones? Bueno, lo que hablamos con lo que hizo China con Estados Unidos en los 90. Buscar la transferencia tecnológica. ¿Quién nos apoya para tecnificar esta economía de no ser solamente un vendedor de recursos naturales, sino de hacer cosas de más valor agregado, de más alta tecnología, no solamente de vender el litio, por ejemplo, sino vender baterías de litio, ¿no? Ese proyecto va a depender de si China o Estados Unidos o sus empresas de alta tecnología están dispuestas a poner fábricas de más nivel tecnológico en este país. Y eso va a depender de los tratados. Estados Unidos está muy nervioso, ¿no? Porque Chile, aunque es un país chico en población, es muy estratégico por toda la costa que tiene, mirando hacia el Pacífico. No es casualidad que Chile le haya comprado las vacunas, gran cantidad de vacunas a China, ¿no? Para dentro de esta pandemia. Hay una relación muy buena, como tú dices, comercialmente. Y tampoco no es casualidad de que después del golpe de la dictadura de Pinochet, China haya sido uno de los primeros países que restableció relaciones diplomáticas con Pinochet, siendo comunista. Los chinos porque no le importó nada eso, ¿no? Exactamente. Ultra pragmáticos. Claro. Al final no les importa mayormente la política interna. Es todo lo contrario de Estados Unidos, que se mete en la política interna y por eso hay tanto rechazo a Estados Unidos. China no se mete. China simplemente quiere comprar sus bienes, normalmente sus recursos naturales, y quiere vender sus productos. No se mete en la política interna. Y por eso es posible negociar con ellos con mayor facilidad. Sí. Ahora, el tema es que si hay un conflicto de influencia, ¿para cuál lado vamos o qué nos van a ofrecer? Y ahí hay el tema del TPP-11. Si vamos frente al mapa, ¿ya? Otra vez hay un último mapa para entender esto. Vamos con el último mapa. Ya. Son dos pactos. Ya. El TPP-11 o el CPTPP, ¿cierto? Son estos en rojo más los que están en morado, ¿ya? Perfecto. Y esto entonces es los dos lados del Pacífico. Ya. Canadá, México, Perú, Chile, ¿cierto? Y el otro lado Nueva Zelanda, Australia, pero también que tenemos acá Japón, Malasia, Singapur, toda esta zona, ¿ya? Y tenemos otra cosa, que es el RCEP, que es al final el Acuerdo de Asociación Integral Regional de China, ¿ya? Que son todos estos países que incluye toda la parte pacífica, asiática del TPP-11, ¿cierto? Y algunos países más. Entonces es el acuerdo comercial más grande del mundo. Y lo interesante es que acá lo que tenemos es un juego de influencias. Porque el TPP-11 originalmente se creó como un acuerdo donde todos los países tienen como primer socio comercial a China. Pero sin China. Era el club para definir las reglas de comercio sin China. O va a ponerse de acuerdo frente a China, que es una potencia. Y entonces, ¿qué estaba haciendo Estados Unidos? Estados Unidos estaba regalando acceso a su mercado. O sea, bajar impuestos para los que exportan a Estados Unidos. Eso es como la zanahoria, o sea, la promesa. Que vengan y pueden vender cosas a Estados Unidos y recibir mucho dinero por eso. Y por eso Donald Trump al final quería salir, porque dijo, ¿por qué tenemos que regalar acceso a nuestro mercado a estos países si al final eso va a dañar la economía, como vimos como el cinturón oxidado? Perfecto. Pero ¿por qué Estados Unidos, o más bien una parte de la élite estadounidense, quería abrir su economía de esa manera? Porque quería atraer a todos estos países en un club para excluir a China y para mantener las reglas comerciales ellos. ¿Qué pasó con Trump? Trump salió. Y entonces este acuerdo siguió gracias en gran parte a Chile. De hecho, Heraldo Muñoz fue la persona que decía tenemos que mantener esta cosa, aunque es una integración muy pro-transnacional. Y este es el acuerdo entonces, el otro acuerdo, ¿no? Esto es lo que hicieron los chinos, exactamente, que es un acuerdo paralelo. Sí, me encanta el color rosado. Para los chinos el color que trae suerte es rojo. Y para los de Tailandia es rosado. Entonces en Tailandia todas las cosas son rosaditos. Levanta el ánimo, ¿no? Esta es la alianza entonces que está en contra del TPP-11. Efectivamente, porque es una alianza en paralelo, aunque China también está pensando en entrar en el TPP-11. Sería como el golpe al final máximo a Estados Unidos, porque el club que iba a excluir a China, entonces excluiría a los mismos estadounidenses. La gran diferencia, sin embargo, es que en el caso del TPP-11, porque fue negociado por los estadounidenses, las transnacionales pueden demandar a los países si cambian las regulaciones. Eso no ocurre
en el caso del RCEP. No es casualidad entonces de que se quiera apurar tanto la firma del TPP-11 en Chile. Ojo ahí, antes de que saque la nueva constitución. Porque muchas cosas quedarían amarradas si uno quiere, por ejemplo, recuperar recursos naturales o quiere cambiar leyes laborales. O quiere, sobre todo si uno quiere descarbonizar la matriz energética, toda la política ambiental puede generar demandas. Multa importante. Cosa que no pasa con el acuerdo que han hecho los chinos, que no incluye esa cosa. Ahí se ve la diferencia entre la hegemonía estadounidense y la hegemonía china. Hay más espacio en el espacio dominado por los chinos. Don Hassan Makram, muchas gracias por haber venido. Interesantísimo frente a frente en este mundo que está cambiando como lo conocemos, y lo que puede ser la nueva Guerra Fría entonces del mundo que separa a Estados Unidos con China. Los rusos, calladito Putin con su imperio. Vemos eso después. Muy bien. Qué interesante ese frente a frente, porque Rusia con China nunca han sido muy buenos amigos, históricamente tampoco, esos dos imperios. Exactamente. Muy bien, Hassan, que tenga una gran semana. Gracias por haber venido. También gracias a ti por la sintonía, gracias por la preferencia. Son conversaciones necesarias, es el escenario del poder, es stock disponible, es vía X y está por la libre expresión. Hasta la próxima. Chao.